Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema escritura de números en potencias de base 10. Para iniciar el tema justificamos por qué un número se puede representar en potencias de base 10. Para este fin presentamos la tabla de valor posicional, en la cual recordemos que cada posición tiene asociado un valor posicional. En la posición número 1 el valor sería de 1, en la posición número 2 es de 10, en la posición número 3 es de 100, en la posición número 4 es de 1000, en la posición número 5 es de 10.000 y así sucesivamente. De esta manera notemos que podemos escribir estos valores de las posiciones en términos de una potencia. La potencia que me da 1 sería la potencia 10 a la 0. La potencia que me da 10 es 10 a la 1, mientras que la potencia 10 a la 2 me da 100. La potencia 10 a la 3 es de 1000. La potencia 10 a la 4 da como resultado 10.000. Y de manera sucesiva, cada potencia me va dando los valores posicionales. Notemos que existe una relación entre la cantidad de ceros con la potencia. Por ejemplo, 10.000 tiene 4 ceros y le corresponde el exponente 4. 1.000.000 tiene 6 ceros y le corresponde el exponente 6. Estos números se ocuparían para representar números enteros positivos. Y para representar números y con expansión decimal estaríamos ocupando los valores un décimo, un centésimo, un milésimo, un 10 milésimos y así sucesivamente. Las potencias que relacionan a estos valores sería 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es 1 entre 10 y 1 entre 10 es un décimo. Un centésimo es el resultado de dividir 1 entre 100 y esto es justamente lo que representa esta potencia, que es 1 sobre 10 a la 2. Esto nos daría un centésimo. Y de esta manera podemos ir asociando a un milésimo 10 a la menos 3, a un 10 milésimo 10 a la menos 4, a un 100 milésimo 10 a la menos 5, a un millonésimo 10 a la menos 6. Para representar números en potencias de base 10, ocuparemos las potencias descritas en la tabla del valor posicional. Veamos algunos ejemplos. Se desea transformar el número 500.000 en términos de una potencia de base 10. Observemos que 500.000 se puede obtener como el producto de 5 por 100.000. 100.000 sería la potencia 10 a la 5, entonces por lo tanto podemos representar 5 y cambiamos estos 100.000 por su potencia equivalente, que es 10 a la 5. Podemos entonces concluir que 500.000 se representa como 5 por 10 a la 5. A ver, hagamos otro ejemplo. 9 décimos. Notemos que 9 décimos se puede escribir como 9 por un décimo. 9 por un décimo me va a dar como resultado 9 décimos. Y esto lo puedo cambiar por la potencia 10 a la menos 1. Concluimos que 9 décimos se escribe en términos de potencia como 9 por 10 a la menos 1. Veamos otro ejemplo. Supongamos el caso de 26 millones. De esta manera podemos indicar que 26 por 1 millón nos da como resultado 26 millones. Por lo tanto podemos cambiar el número 1 millón por su potencia equivalente, la cual sería la potencia 10 a la 6. Concluimos que 26 millones se pueden escribir como 26 por 10 a la 6. Veamos otro ejemplo. 55 10 milésimos. 55 10 milésimos sería equivalente a tener 55 por un 10 milésimo. Y un 10 milésimos, notemos que existe 4 cifras decimales, entonces voy a escribir 1, 2, 3 y en la cuarta posición coloco el 10 milésimo. Entonces en este caso estaríamos hablando de qué potencia, de 10 a la menos 4. Entonces tendríamos 55 por 10 a la menos 4. Es decir, la cantidad de cifras aquí me estaría indicando el exponente, mientras que
La cantidad de ceros cuando es un número entero me indica el exponente de la potencia, y podemos utilizar este criterio que acabamos de mencionar para representar expresiones un poquito más rápido, es decir, sin realizar este proceso de multiplicación. Pero sabemos que siempre nos tiene que quedar una expresión de esta forma. Y veamos entonces algunos otros ejemplos. Tengamos la situación de 13 billones. De 13 billones se forma con 12 ceros. Y notemos que aquí estaríamos formando el número 13 y 12 ceros va a representar la potencia de billones. Y esto se representaría con la potencia 10 a la 12. De manera análoga, veamos un procedimiento para una cifra decimal. Ejemplo, el número 125 10 millonésimos. ¿Cuántas posiciones tiene? En este caso tiene 3, 4, 5, 6, 7. 7 posiciones. Entonces se estaría formando el número 125 por, y aquí la potencia sería 10 con exponente menos 7. Veamos otros dos ejemplos. Ok, entonces aquí escribimos esta cantidad y procedemos entonces a hacer su representación por medio de una notación en términos de potencias. Para esto vamos entonces a escribir la cantidad de ceros que tiene para relacionarlo con una potencia. En este caso vamos a hacer agrupaciones de 6 en 6. Aquí solamente hay 4 posiciones. Entonces 4 más otras 6 serían 10. Entonces en términos de potencia podemos escribir 276 por 10 a la 10. ¿Sí? Entonces 10 porque son 6 posiciones más otras 4. Esta sería la representación de la potencia. Las representaciones de potencia en base 10 no son únicas. Se puede cambiar la forma de tomar las posiciones. Por ejemplo, 5 más otros 6, ahora se estarían considerando 11 posiciones. Y por lo tanto las cifras tomadas le correspondería la potencia de base 10 con exponente 11. Pero entonces el número ya no sería 276, sino sería 27.6. Podemos entonces también representar este número de otra forma. Por ejemplo, 276 con sus 10 ceros. Aquí son 6 ceros y aquí ahora voy a considerar por ejemplo otros 6. Como se están colocando en total 12 posiciones, estamos representando entonces la potencia 10 a la 12 y el número ya no sería 276 ni tampoco 27.6. Notemos que estaríamos ocupando hasta esta posición y se formaría el número 2.76 por 10 a la 12. Esto mismo se puede utilizar cuando representamos también números con expansión decimal. Por ejemplo, el número 965 millonésimos. Para este número también lo podemos representar en varias formas. Notemos que este número tiene 6 posiciones. ¿Sí? Entonces, como es un número con decimal, le correspondería la potencia 10 a la menos 6. Cuando son números decimales, le corresponde una potencia negativa. Y el factor que acompaña a la potencia sería el número que se encuentra en la expansión decimal, es decir, 965. Veamos otra representación de este mismo número, 965 millonésimos. Para proporcionar la nueva representación, tomaremos solamente 5 posiciones o 5 cifras. Con 5 posiciones le correspondería una potencia de 10 a la menos 5 y entonces el número que se estaría formando sería 96.5. De esta manera se tendría el producto 96.5 por 10 a la menos 5. Existe otra forma de representar el producto en base 10. A continuación tomaremos 4 cifras decimales. Con 4 posiciones estaríamos formando la potencia 10 a la menos 4 y el número que se forma es 9.65. ¿Por qué es importante realizar estas conversiones a notación de potencias? Bueno, lo que pasa es que podemos hacer algunas operaciones más sencillas de esta forma
que teniendo los números expresados en su expansión normal. Veamos algunos ejemplos. Deseamos multiplicar 42 millones por 30.000. En lugar de hacer el procedimiento usual, se utilizará un procedimiento que utilice potencias. Para esto primero vamos a transformar cada uno de estos números a potencias. Aquí notemos que este número tiene 6 posiciones. Esas 6 posiciones, como es un número entero, se le corresponde la potencia 10 a la 6. Por lo tanto, 42 por 10 a la 6 es lo mismo que 42 millones. Lo mismo hacemos para este número. Un número que contiene 4 posiciones. Esas 4 posiciones se representan con la potencia 10 a la 4 y nos quedaría el 3. Entonces sería 3 por 10 a la 4 por 42 por 10 a la 6. Y de esta manera podemos hacer ya la multiplicación. Esta multiplicación se realiza, el número 42 se multiplica por 3. Entonces tendríamos 42 por 3 y el resultado se va a multiplicar por el resultado de 10 a la 6 por 10 a la 4. Entonces tenemos 42 por 3 es lo mismo que nos daría 126 este producto. Y 10 a la 6 por 10 a la 4, bueno, pues aquí estaríamos ocupando la regla de los exponentes. Y en este caso utilizamos la de bases iguales. Cuando hay bases iguales, se deja la misma base y se suman los exponentes. En este caso nos daría 10. Entonces esto nos daría el resultado 126 por 10 a la 10. Esa sería entonces una forma de multiplicar diferente a este procedimiento. Veamos otros ejemplos. Consideremos 42 millones, pero ahora se desea dividir entre los 30.000. Podemos aplicar el mismo criterio. Se tienen 6 posiciones, entonces esas 6 posiciones se cambia a la potencia 10 a la 6 y el 42 nos queda igual. 42 por 10 a la 6 es lo mismo que 46 millones y aquí tenemos que estas 4 posiciones sería 3 por 10 a la 4. De esta manera tenemos 42 entre 3 y 10 a la 6 entre 10 a la 4. Bueno, al dividir tendríamos 42 entre 3, nos daría 14, y la división de 10 a la 6 entre 10 a la 4, tenemos una división con bases iguales, se deja la misma base y se restan los exponentes, es decir, nos quedaría la potencia 10 a la 12. Y entonces el resultado de esto nos da, aquí como es una potencia pequeña, sería el número 14 y se le agrega 2 ceros, es decir, porque se está representando 2 posiciones. Entonces en este caso se formaría 42 millones entre 30.000, nos daría un resultado de 1.400. Y terminemos con un ejemplo que involucre una raíz. Es raíz cúbica de 125 millones. Podemos entonces tomar estas posiciones. Esas posiciones se representan con la potencia, como son 6, sería el exponente 10 a la 6 y el 125 nos quedaría reescrito. Entonces 125 millones se representa como 125 por 10 a la 6 y tenemos que extraer ahora la raíz de este producto, ya no de este número. La realización de esta raíz cúbica se puede hacer por separado, es decir, se puede sacar la raíz cúbica de 125 y se puede extraer la raíz cúbica de la potencia 10 a la 6. De esta manera podemos formar los resultados. Pues esto nos da como resultado 5 por sería 10 al cuadrado. Entonces notemos que estos resultados ya lo vimos en el video anterior. De esta forma podemos tener que la raíz cúbica de 125 millones se puede expresar 5 con 2 posiciones adicionales, entonces sería 500. Conclusión, raíz cúbica de 125 millones es igual al valor numérico 500. Con esto estaríamos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención. Muchas gracias.